Los jesuitas, formalmente conocidos como la Compañía de Jesús, son una orden religiosa de la Iglesia Católica fundada en 1540 por Ignacio de Loyola y 6 compañeros, entre ellos Francisco Javier y Pedro Fabro. Los jesuitas han desempeñado un papel fundamental en la configuración de la educación, el trabajo misionero y la teología dentro de la Iglesia, convirtiéndose en una de las órdenes religiosas más influyentes e intelectuales de la historia. Orígenes y principios fundacionales. La Compañía de Jesús fue creada en un momento de gran agitación en la Iglesia Católica. La Reforma Protestante, liderada por figuras como Martín Lutero, desafiaba la autoridad de la Iglesia, lo que llevó a la Contrarreforma como respuesta. Ignacio de Loyola, un ex soldado español convertido en devoto católico, imaginó una nueva orden de sacerdotes dedicados a defender y difundir la fe a través de la educación, el trabajo misionero y una disciplina espiritual rigurosa. Los jesuitas fueron reconocidos formalmente por el Papa Pablo III en 1540 con la aprobación de su documento fundacional Regimini Militantis Ecclesiae. A diferencia de otras órdenes religiosas, los jesuitas asumieron un voto adicional de obediencia al Papa, simbolizando su compromiso de servir a la Iglesia donde fuera necesario. Adoptaron un modelo organizativo único que rechazaba las prácticas monásticas tradicionales, priorizando en su lugar la movilidad, la adaptabilidad y el compromiso con el mundo. La misión jesuita, educación y actividades intelectuales. La educación se convirtió en una de las principales misiones de los jesuitas. Reconociendo el poder del conocimiento para moldear la sociedad, establecieron una red de escuelas, colegios y universidades en Europa y más allá. Para finales del siglo XVI, las instituciones jesuitas eran reconocidas por sus altos estándares académicos, combinando estudios clásicos con teología y filosofía. Enseñaban retórica, lenguas, matemáticas y ciencias, adaptando su currículo a las necesidades de los estudiantes. Las escuelas jesuitas no solo atendían a las élites, sino que también buscaban educar a un público amplio, ofreciendo a menudo becas a estudiantes talentosos pero desfavorecidos. Su énfasis en la disciplina, la formación moral y el rigor intelectual produjo generaciones de figuras influyentes, incluyendo académicos, científicos y líderes. Hoy en día, universidades jesuitas como la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. y el Boston College en Massachusetts continúan con esta tradición de excelencia académica. Trabajo misionero y expansión global. Los jesuitas fueron de los primeros misioneros católicos en interactuar con culturas no europeas, viajando a Asia, África y América. Su enfoque misionero se caracterizó por la adaptabilidad y el respeto por las costumbres locales, una estrategia innovadora que los distinguió de otros esfuerzos misioneros. Uno de los misioneros jesuitas más famosos, Francisco Javier, viajó a India, Japón y el sudeste asiático, llevando el cristianismo a regiones previamente no evangelizadas. Su labor sentó las bases para las comunidades cristianas que aún persisten en estas áreas. En China, jesuitas como Matteo Ricci adoptaron las costumbres chinas, dominaron el idioma y dialogaron con los eruditos confucianos, ganándose el respeto de la corte Ming. Sus contribuciones a la ciencia y la filosofía chinas crearon un intercambio cultural duradero entre Oriente y Occidente. En América, los jesuitas establecieron misiones para convertir a los pueblos indígenas mientras intentaban protegerlos de la explotación por parte de los colonos europeos. Su trabajo en Paraguay, por ejemplo, incluyó la creación de reducciones, comunidades autosuficientes, donde los indígenas podían vivir bajo la guía jesuita, combinando elementos del cristianismo con aspectos de sus culturas tradicionales. Estas misiones no estuvieron exentas de controversias, enfrentando a menudo críticas de las autoridades coloniales y de órdenes religiosas rivales. Los jesuitas y la Contrarreforma. Los jesuitas fueron actores clave en la Contrarreforma, un movimiento destinado a reformar la Iglesia Católica y contrarrestar la expansión del protestantismo. Se hicieron conocidos como las tropas de choque del Papa, utilizando sus habilidades intelectuales y organizativas para defender la doctrina católica y promover la renovación espiritual. Sus contribuciones a la teología y la apologética fueron inmensas. Eruditos jesuitas como Roberto Bellarmino y Francisco Suárez escribieron extensamente sobre temas como la autoridad eclesiástica, la gracia y el libre albedrío, proporcionando fundamentos intelectuales para la Contrarreforma.
Predicadores jesuitas viajaron por toda Europa, participando en debates con audiencias protestantes y ofreciendo sermones que reavivaron el fervor católico. Supresión y restauración. El éxito de los jesuitas también les valió enemigos. Su influencia en la política, la educación y la religión a menudo chocaba con figuras e instituciones poderosas. Para mediados del siglo XVIII, una combinación de sentimiento anticlerical, intriga política y envidia económica llevó a la supresión de los jesuitas en muchos países europeos. En 1773, el Papa Clemente XIV emitió un breve papal, Dominus ac Redemptor, disolviendo oficialmente la Compañía de Jesús bajo la presión de los gobernantes laicos, incluidos los de Francia, España y Portugal. Sin embargo, los jesuitas continuaron operando en secreto en algunas regiones, como Rusia, donde Catalina la Grande se negó a aplicar la supresión. En 1814, el Papa Pío VIII restauró a los jesuitas, reconociendo su valor para enfrentar los desafíos planteados por la Ilustración y la Revolución Francesa. Los jesuitas restaurados rápidamente reanudaron su labor en educación, misiones y erudición, recuperando su estatus como una fuerza líder dentro de la Iglesia. Jesuitas modernos, justicia social y defensa de derechos. En la era moderna, los jesuitas han ampliado su misión para incluir un fuerte énfasis en la justicia social, los derechos humanos y el diálogo interreligioso. Inspirados por las enseñanzas del Concilio Vaticano II, 1962-1965, y la teología de la liberación, los jesuitas han trabajado para abordar la pobreza sistémica, la desigualdad y la opresión. En América Latina, jesuitas como Óscar Romero e Ignacio Ellacuría se convirtieron en voces prominentes por la justicia social, a menudo enfrentando grandes riesgos personales. Romero, arzobispo de San Salvador, fue asesinado en 1980 por su crítica abierta al gobierno salvadoreño y su tratamiento de los pobres. De manera similar, Ellacuría y varios otros jesuitas fueron asesinados en El Salvador en 1989 por su defensa de la paz y la justicia. Los jesuitas también participan en el diálogo interreligioso, fomentando el entendimiento entre católicos y miembros de otras religiones. Esta misión se alinea con el ideal jesuita de cura personalis, o cuidado de la persona en su totalidad, enfatizando el respeto por la dignidad y las creencias de los demás. Liderazgo e influencia en la Iglesia Católica. Los jesuitas siguen siendo una de las órdenes religiosas más grandes de la Iglesia Católica, con aproximadamente 15,000 miembros en todo el mundo a principios del siglo XXI. Están organizados en provincias y gobernados por un superior general, a menudo referido como el Papa Negro, debido a la influencia asociada con el cargo. En 2013, el cardenal Jorge Mario Bergoglio de Argentina, un jesuita, fue elegido Papa Francisco, convirtiéndose en el primer papa jesuita de la historia. Su papado ha destacado valores jesuitas como la humildad, la sencillez y el compromiso con los marginados. El énfasis del Papa Francisco en el cuidado del medio ambiente, como se expresa en su encíclica Laudato Si, refleja la tradición jesuita de abordar cuestiones globales contemporáneas. Legado e impacto cultural. El legado de los jesuitas trasciende sus contribuciones religiosas y educativas. Han influido en el arte, la literatura y la ciencia, fomentando un espíritu de investigación y creatividad. Astrónomos jesuitas contribuyeron a la ciencia moderna y dramaturgos y poetas jesuitas enriquecieron la literatura europea. Su énfasis en la adaptabilidad cultural también ha moldeado la manera en que el cristianismo interactúa con diversas culturas. No obstante, los críticos han acusado a los jesuitas de ser demasiado ambiciosos, secretos y políticos. Las teorías de conspiración sobre los jesuitas han persistido durante siglos, reflejando a menudo prejuicios anticatólicos más que realidades históricas. Los jesuitas son un testimonio del poder transformador de la fe, la educación y el servicio. Desde sus orígenes en el tumultuoso siglo XVI hasta su papel moderno como defensores de la justicia y el entendimiento interreligioso, han permanecido fieles a su misión de servir a Dios y a la humanidad. Sus contribuciones a la educación, la teología y el intercambio cultural han dejado una marca imborrable en la historia, asegurando su relevancia en un mundo en constante cambio.